Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a otra edición de Ahora sí Vía Alemana, el semanario. Y en esta ocasión estamos con Liberty News en pleno. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien, súper bien. Gracias por la invitación, Gerard. Muy contenta. Todo muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Bueno, como pueden ver, por segunda vez en este programa tenemos a alguien desde Oceanía, en este caso desde Australia. ¿Qué ciudad? ¿Melbourne? Melbourne, sí. Exactamente. Muy bien. Eh, bueno, lo que queríamos conversar hoy día es conocer un poquito más de este emprendimiento que para mí es tan interesante, que, bueno, en el cual he participado varias veces en algunos programas de diferente naturaleza, bueno, casi todos de tipo político, hay que decirlo, pero también de reflexión más amplia. De hecho, el programa es de amplio espectro, ¿no? Sí, sí, lo hemos definido como promotores del liberalismo cultural. O sea, todo lo que tenga que ver con temas de liberalismo político o distintos políticos asociados al mundo liberal, pero también con temas que nosotros consideramos de ámbito cultural, ya sea de sexualidad, de poliamor, de relaciones, de temas tan controversiales como lo fue en un momento la chiquilla, la Vi, la Isa, hicieron varios programas sobre Lesi, eh, y así en general varios temas que tienen que ver con eso, con el tema de política internacional también. Bueno, ahí mismo fuimos conociéndonos con Gerard en la Comisión Internacional, donde estábamos todos. Y eso sí, un poco la tónica del canal, sobre todo nos pasamos un poco, o volvimos un poco al tema audiovisual con esto de los Zoom en plena pandemia. Fue idea de Beatriz eso porque le habíamos estado dando un poquito antes de eso, el tema escrito, eh, al tema de columnas, ¿cierto? Replicación de noticias, traducción de artículos, y en pandemia empezamos a hacer el tema de las entrevistas, las conversaciones, y después ya video mini columnas, ¿cierto? O video columnas más dentro del ámbito audiovisual. Y bueno, Beatriz ha mejorado mucho, bueno, aprendió a usar todas las herramientas audiovisuales, y ya estamos de lleno en eso. Bueno, es muy interesante. ¿Qué piensas tú, Isadora, perdón? ¿Qué piensas tú de tu experiencia? ¿Cómo ha sido insertarte en este canal, en este multiplataforma, la verdad, que implica Liberty News? Bueno, yo partí medio escéptica a estar expuesta al, ¿cómo se llama?, al mundo con respecto a estar en lives y cosas así. Gerard se puede acordar de dónde partí yo. Era un canal un poquito bastante más hacia la derecha de lo que estamos ahora. Entonces, claro, para mí ha sido una oportunidad para encontrarse con gente al principio muy distinta a uno y después ir descubriendo de a poco que había más liberales de lo que uno pensaba. Entonces, si bien Liberty TV puede ser no un canal así masivo, de quizás un poquito de nicho, sí se ha empezado, ha dado paso a empezar a abrir un centro, empezar a hablar de un liberalismo cultural, que yo creo que es una de las cosas que más tenemos que rescatar de Liberty TV, que no estamos solamente enfocados en la política, sino que estamos hablando de cambios a nivel cultural que queremos explicarle a la gente. Entonces, por un lado ha sido conocer distintas posiciones, y por el otro lado crear un canal que tiene una posición y una lista de valores y, como podríamos decirles, prioridades muy claras. Como dijo Lucas en algún minuto, nosotros estuvimos muy enfocadas con Vi en tratar de hablar muy a calzón quitado con respecto a lo que significaba la falta de educación sexual en los niños, en los colegios, y también todos los temas que tienen que ver con, sí, obviamente el poliamor, bien controversial, pero todo lo que tenga que ver con lo que es culturalmente liberal, que queremos llevar a la población a informar de aquello. Entonces igual nos metemos de repente en la pata a los caballos, pero es entretenido. Oye, y vea, desde el punto de vista de los entrevistados, los temas, no sé qué lado te interesa más abordar, pero ¿qué es lo que más te ha llegado? ¿Qué es lo que tú has dicho? Esto es importante instalar, o esta persona que entrevisté me aportó al canal tal perspectiva y ahí fuimos profundizando. Cuéntame, ¿qué es lo que más tú piensas que ha sido como la punta de lanza? Es que partió por una curiosidad simplemente de conocer gente
que, ¡ay, qué gente tan chévere! Me gustaría conversar con ella. Y así pude llegar. Es como, no sé, como entrar al castillo, no sé, del Conde de Drácula, que probablemente yo entraría sola para meterme, para verlo, para puro curiosear casi por la ventana. Después terminaría muerta, pero porque yo soy curiosa. Entonces, esta cosa de entrar en contacto con gente con la cual yo nunca me encontraría, ha sido fantástico y hemos tenido unos invitados, sí, y sobre temas de repente a veces a mí me bajan unas rayas profundas y en mi odio me pongo a hacer investigación y me pongo a ver temas y a ver problemáticas y así, bueno, llegamos con el tema de ESI, pero otros temas, digamos como que cuando yo me enojo mucho, yo hago un libro y me pongo a investigar de por qué es lo que está pasando ahí. Así que para mí la curiosidad es tal vez lo que mata el gato, pero es el interés profundo. Y bueno, yo creo que viendo también como los nerviosismos que nos han dado por entrevista, diría que quizás la primera como, wow, para mí al menos fue Álvaro Fischer, que había escrito este libro de naturaleza liberal, y había tenido todo un tema interesante. Y después, bueno, tuvimos a Fonseca de Visual Politics, que probablemente el youtuber español, o sea, del mundo hispanohablante más importante del mundo. eh, Sofía Rincón también. Descubrimos filosóficamente Luis Diego, un filósofo argentino, re interesante también. Entonces hemos tenido... José Venegas, también hemos tenido descubrimientos y la oportunidad también de acceder y tener conversaciones con otros liberales de Europa, de Latinoamérica, de otras partes, bueno, incluso yo soy monolingüe, pero las chicas han tenido conversaciones entrevistas en inglés, con gente de Brasil, con gente, bueno, ha sido interesante el poder ir descubriendo otros hermanos, por así decirlo, en distintas partes del mundo con respecto a este liberalismo cultural. ¿No? Y es interesante ver que son idas y venidas, porque a veces se repiten el plato los entrevistados, ¿no? O sea, ha sido un tema que quedan con gusto. No es que fueron y se fueron, ¿no? Claro, uno va armando va armando una especie de internacional liberal cultural, por así decirlo, en todo este tema, y eso nos ha permitido justamente ir aprendiendo, porque toda esta tesis ideológica que tenemos nosotros se ha ido nutriendo de todas estas conversaciones, entonces va evolucionando. Yo creo que la vida ha sido una palabra clave que yo creo que es curiosidad, y yo la mezclaría con otro concepto que es curiosidad y flexibilidad. Son las dos cosas como que van definiendo un poco este liberalismo cultural, o sea, curiosar, o sea, tener la mente abierta, ¿cierto? Para ir investigando nuevos temas, y luego la flexibilidad para ir adaptando, ¿cierto? Para ir adaptando ese nuevo conocimiento al corpus de pensamiento que vamos armando desde este canal, del movimiento en el cual lideramos la Isa Lavillo, que se llama Libres, y que de alguna forma ha tenido una de sus tantas génesis en Liberty News. Eso es interesante ver cómo se va plasmando. Yo tengo la impresión de que con matices, que uno podría decir entre hermanándose por un lado con el conservadurismo, en otro lado hermanándose con el progresismo, pero que el chileno se mueve más o menos en las coordenadas liberales. O sea, en la vida real, no a veces en la declaración, sino en cómo se comporta, sus opciones personales. Pero, ¿qué es lo que falta para que esa idea, que se plasma en una realidad concreta, en lo cotidiano, se lleve, por ejemplo, a una bancada de parlamentarios importante, quizás una presidencia o el día de mañana un primer ministro si cambiamos el sistema? ¿Qué creen tú? Partamos con Isadora, que no ha hablado. Ah, cuéntame, ¿qué es lo que tú piensas que es importante para que eso se produzca? Ok, partiendo por el hecho de que lo que tú estabas diciendo es que la gente en Chile en su vida es más liberal que otra cosa. Mm. Parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es decirle a la gente, tú eres liberal y no lo sabes. Tus ideas son liberales y no lo sabes. Es hora de que aprendas que está esta, somos hartos
solamente una del grupo, y lo primero fue empezar a desarrollar, no solo con Liberty TV, pero ahora mucho más con Libre, empezar a desarrollar material para que la gente diga, oh, yo también creo en esto. Entonces quizás no soy izquierda-derecha, sino que soy liberal. Entonces, un poquito es empezar a romper un poco la dicotomía que hemos tenido de izquierda-derecha, que obviamente tiene un arraigo súper importante en la historia del país. No podemos decir que no hay razones por las cuales la gente todavía se quiere aferrar a izquierda-derecha. Pero, por ejemplo, las últimas elecciones primarias que hubo en la izquierda y en Chile Vamos, claramente empujaron la idea de que Chile es más liberal que otra cosa, más liberal progresista o más liberal de centro derecha, pero es liberal. Entonces, paso uno, decirle a la gente, oigan, está esta pequeña carátula que se pueden poner encima, que es liberal, ¿y qué significa? Entonces, partir por eso, partir por informar a la población de que esta es una opción. Lo otro que estamos haciendo, obviamente, con Libres es empezar a juntar gente que quiera en el futuro representar estas ideas a nivel Congreso. O sea, eso obviamente es un plan a más largo plazo, pero es algo que tenemos visto, porque obviamente si queremos que el liberalismo sea la fuerza que lidere en Chile, por desgracia, sí o sí hay que meterse dentro del Estado y las legislaciones. Entonces, partir por esto, agarrar momentum, encontrar gente que se sienta identificada con esta etiqueta al momento de saber que existe, llevarla a los, ¿cómo se llama?, a los cuerpos legislativos, y tener una fuerza importante que sea más representativa del ethos del chileno, más que esta dicotomía Chile vamos, exconcertación y todo esto, y el fragmentarismo puro que ha sido esta izquierda progresista de repente tirándose a izquierda autoritaria. Parte por un trabajo muy, muy de terreno, por así decirlo. Primero hay que convencer a la gente de que esto existe, y después empezar a levantar la gente que quiera llevar estos ideales y ponerlos en práctica. Entonces ese es paso uno. Y bueno, si gana Sichel ya tenemos un presidente liberal, ya partimos con la mitad de la carrera ganada. Sí, ¿Qué opinan ustedes, complementando lo que chiquillos? dice la ¿Sí? Isa, a ver, yo creo que de alguna manera esta ha sido una historia larga. Yo, desde que partí en política hace unos 15 años, uno leía que habían dos grandes tesis del liberalismo en la sociedad, y una era, o el liberalismo infiltraba tanto a los neoconservadores como a los socialdemócratas, que fue lo que pasó en Chile, ¿cierto? Tanto en la Alianza, en la Alianza por Chile como en la Concertación, o se generaba un polo liberal propio. O sea, dejábamos de ser árbitros y entrábamos a jugar en la cancha. Eh, fuimos pasando la tesis A a la tesis B con cada vez más fuerza. Yo creo que, por una parte, la caída de este consenso liberal, globalista, globalizado, por así decirlo, que hubo, ¿cierto? La tesis de Francis Fukuyama, democracia, libre mercado y posiciones valóricas cada vez más de libertad individuales. Cuando cae esa tesis un poco en 2008, se veía venir que iban a crecer grupos a la derecha populista del conservadurismo, Vox, Le Pen, Trump, José Antonio Caz en Chile, y a la izquierda de la socialdemocracia, ¿cierto? Podemos, el Frente Amplio, o las fuerzas que ahora han ido naciendo. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Eso iba a permitir que los grupos tradicionales, el duopolio, ¿cierto? Se abriera para que no se le filtraran esos votos, y iba a dejar un espacio al centro para un liberalismo integral. Quizás donde más hemos ido fallando es que cuesta, sobre todo con los, como decía Belolio, los refritos políticos. O sea, Chile Primero o Partido Liberal como un refrito de Chile Primero, refrito del PPD, o Amplitud como un refrito de RN. De alguna forma, cuando son partidos que vienen con otra cultura, cuesta sacarse y asumir el liberalismo integral. Entonces uno ve, no sé, el caso de Bópoli, por ejemplo, que es un partido en el cual los cuatro hemos estado en algún momento de nuestra vida. Es un partido que le cuesta muchas veces terminar de dejar ese arraigo con el conservadurismo. Lo tienen todavía, y tienen esas dos almas. Y hay gente muy liberal, que es integralmente liberal, pero tienen una tolerancia a la convivencia con el conservadurismo mucho más alta. Si vemos el caso espejo al otro lado, ¿cierto? El Ciudadano, ¿cierto? El partido que había sido, que había liderado Andrés Velasco en algún momento, vemos lo mismo, pero con el tema de la socialdemocracia. O sea, no terminan de dejar de ser socialdemócrata y vuelven como boomerang hacia la izquierda, No, ¿cierto? y hoy día Reti que hablaba de control de precios, por ejemplo.
No, si al final muchas veces terminan volviendo a los rediles para demostrar lealtad a la parte mayoritaria de la coalición. Entonces, siempre se va a generar ese problema si uno no tiene un nacimiento nuclear desde ese centro abiertamente liberal. Yo creo que esa es la gran, no sé si innovación, pero la promesa al menos que hace Libre, que es que, como creo que lo inventó la Isa, ¿no? Todas las libertades todo el tiempo. O sea, sin peros. Y eso de ser al mismo tiempo muy liberal en lo económico, que uno se podrá abrir cierta evidencia, cierto pragmatismo, pero al mismo tiempo ser muy liberal en lo moral, y nuevamente, evidencia, pragmatismo, pero en general tener un equilibrio entre esas dos fuerzas es algo que para nosotros es importante, que con Amplitud, con Evópolis, con Ciudadanos, con Red Liberal, con los libertarios, con el Partido Liberal de Blado, con fundaciones tanto como Libertad de Desarrollo o la FPP, generalmente cuesta mucho que se dé. O sea, cuesta mucho que se logre dar ese doble compromiso con todas las libertades, ¿cierto? Con la libertad económica, con la libertad política, con la libertad moral, con la libertad de internacionalismo, con todas las libertades culturales, ¿cierto? Que se necesiten. Y eso yo creo que podría ser como una parte de una de las innovaciones. Yo también creo Sí. que una cosa estética también, en el sentido de ser amarillo fosforescente, digamos, no beige, porque, digamos, por lo menos el Bópoli es más moteado, y yo creo que la parada está en ser amarillo fosforescente y ser explícito, digamos, tal como nosotros decimos todas las libertades todo el tiempo, somos explícitos, somos fosforescentes, y en ese Con luces de neón. claro, y también, volviendo a eso, con el tema de que hay que ponerle rock, porque estamos en un momento también de pánico moral, tanto por la izquierda y por la derecha, de puritanismo que está volviendo, y que digamos, como decía Bon Giovanni, que es un argentino bien interesante, decía que la izquierda, que antes vio chascones, que era lo entretenido, ahora perdí rock. Entonces yo creo que rock se puede Hay un vacío, de hecho. venir al liberalismo, pues. De hecho, le dejaron incluso la pelota pasada ahí a la alt-right, a la ultraderecha, que llegó a sintonizar, y muchos libertarios más radicales llegaron a sintonizar harto con la gente joven en su momento, justamente de contraculturales. Ya después se les pasó porque llegó Trump al poder, y ser el que la lleva, o sea, ser el contracultural, mientras tienes la hegemonía de la cultura, en general es difícil, pero se dio una oportunidad interesante, como decía la Vi. Hay una posibilidad ahí de que el liberalismo vuelva a ser como el que la lleve en ese tema rock. Y como decía la Isa también, si gana Sichel, que es más o menos lo que está marcando la encuesta hoy día, en una segunda vuelta contra Boric, ya va a haber un primer liberal después de 70 años que se sienta en la moneda, ¿cierto? Que se sienta en el sillón presidencial. Ya va a generar la base cultural, lo que yo generalmente llamo como liberalismo apolíneo, para que grupos como Libres y otros más que nazcan se atrevan mucho más a hacer un liberalismo más dionisíaco, más cultural, más rockero, más con neón, más fosforescente, y menos vainilla. La Vi prefiere el término beige, yo uso más el concepto vainilla. Es que Sí, la tengo la isla, impresión pues, de que la institucionalidad no coopera mucho, porque, por ejemplo, si tú tienes un presidente, pero tiene una coalición que está dominada por partidos grandes que son medio nacionalistas, conservadores, etcétera, medio complejo. Quizás si se lograse un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario, derechamente, eso daría espacio para que haya un clivaje y, qué sé yo, de repente generalmente los liberales no somos mayoría, generalmente, digamos en lo político. Ha sido así como uno revisa la historia, pero los países que son parlamentarios o semiparlamentarios tienen más posibilidades de que efectivamente se jueguen las fichas porque terminan siendo determinantes. Pero en un sistema presidencial es medio complejo. Yo estaba 100% de acuerdo contigo hasta hace un mes y medio con la victoria de Sichel. De alguna manera demostró que, bueno, su eslogan, ¿cierto? Se puede.
demostró que no se tenía por qué salir último en una primaria, o segundo incluso, que era lo que había aspirado Velasco, ¿cierto? Demostró que se puede ganar. Y yo creo que eso va a dejar el escenario muy abierto para que en próximas elecciones, ¿cierto? Los liberales en la centro izquierda, en la centro derecha, en el centro, en la derecha, en la izquierda, donde sea que estén, puedan ganar elecciones, puedan ganar primarias y puedan tener la jefatura de Estado. Y en un sistema presidencial como el chileno, la presidencia es tremendamente importante. Entonces, sí vamos a vivir, si en el caso que gane Sichel, sí vamos a vivir un periodo liderado por un liberal, y no quepa duda. Y si uno mira, ¿cierto? No sé, por lo que hace a veces incluso el mismo Piñera, que cuando necesita hacer una reforma de libertades morales, Va hacia la izquierda. vota con la izquierda a pesar Sí. de sus aliados. Entonces, Sí. yo creo que con Sichel podría ser, eso se podría repetir más, o si hubiese ganado Briones, ¿cierto? O con cualquier liberal que gane en el futuro. Puede gobernar, y así lo ha hecho Macron, así lo han hecho muchos en regímenes presidenciales, que a veces, porque al haber metido eso que te decía, la primera estrategia, que era colarse en todas partes, uno puso huevitos de liberalismo, y uno puede encontrar, o sea, es innegable que José Antonio Kast tiene libertarios en su lista y en su equipo. Sí. Boric tiene un talante liberal interesante. Milosevic dejó una especie de huevo también de liberalismo en el Frente Amplio, ahora en la Concertación está Ciudadanos, está el Partido Liberal, tiene una relación, ¿cierto?, con el Liberal, sobre todo ellos dos. En Chile Vamos ya está Evópoli, y además está el mundo de Sichel. Entonces ya vemos que hay liberalismo repartido en todas partes, pero ahora, si más encima gobierna un liberal, lo que nos estaría faltando, como decía la Isa, es la pura bancada parlamentaria liberal unida. Pero el gran problema es que lo hay, porque uno puede ver en la constituyente ahora al Partido Blanco le fue súper bien, sacaron 3 constituyentes, ¿cierto? Hemos tenido en el Liberty TV tanto a Esquella como a Pato Fernández. Evópoli tiene, ¿cierto?, 6 parlamentarios, tiene un par de constituyentes, ¿cierto? De alguna forma está el mapa, pero no hay ninguno en el centro, y hay un escepticismo entre la cultura liberal de izquierda y la cultura liberal de derecha. Hay mucho recelo. ¿Por qué? Porque son todavía muy hijos del no y el sí. Todavía muy... Sichel es el primero como que un poco como que traspasa ese río. O sea, de alguna forma Sichel lo pasó por un lado, Cristóbal Pérez lo pasó para el otro, pero son los únicos 2 casos que uno más o menos ve que fue así, porque los casos anteriores era Velasco, pero ahora Ciudadanos volvió, y Amplitud, que desapareció, y la mayoría de Amplitud se sumaron a Sichel o volvieron a Evópoli o a Chile Vamos, ¿cierto? Entonces, los que se fueron con boomerang, con elástico, como se dice por ahí. Entonces, en el caso de Sichel es como uno de los pocos ejemplos de alguien que realmente ha podido cruzar el Rubicón y ser candidato presidencial. ¿Puedo hacer un, Sí, por digamos, supuesto. o sea, que quizás los huevitos, digamos, liberales podrán haber llegado hasta las juventudes comunistas que salen con una bandera gay de vez en cuando, pero Manuel Riesco, alegrarse de que los talibanes estén reconquistando a sangre, fuego y terror Es que Afganistán. ahí se ve una diferencia generacional importante, porque en el fondo Riesco justamente de las generaciones más antiguas del PC, de lo que yo tengo recuerdo, y probablemente los que muevan banderitas así como honestamente, van a ser de la generación de Vallejo para abajo. Sí, tú, Gerard, tenías un muy buen análisis, porque es como, había un comentario que me gustó mucho, es que hasta Pol Pot se hubiera horrorizado el comentario de Riesco, así como de la falta de Sí. empatía. Sí, lo que pasa es que, claro, él está viendo el mundo en la clave, en la clave de la Guerra Fría, que en el fondo el diseño institucional chileno, de todas maneras, algo de eso también trae. Que de hecho, todavía el mismo presidencialismo, a la manera en la que tenemos, y culturalmente con lo que tú decías del sí y el no, que yo creo que está empezando a caerse pedazo. Yo digo, ¿desde qué perspectiva? Por las votaciones que hubo en la primaria, por la generación que fue a votar, yo creo que eso está dando una señal bastante potente, que hay una generación nueva que no, ni siquiera estaba viva quizás, ni siquiera estaba viva para el 88. Entonces, de esa perspectiva, evidentemente no es difícil que arrastren esa
esa carga. Además, muchos de ellos están experimentando cambios respecto a lo que son sus familias y sus tradiciones familiares. Han cruzado el río desde esa perspectiva, en un lado y en otro. Algunos han llegado, no sé, de familias conservadoras. Aquí tenemos un senador en la, en la región de Valparaíso que el hijo está en Evópolis y que, o sea, y es un senador conservador, quien es Piu. Entonces, y así podemos encontrar una serie de otros personajes, otras historias menos conocidas, pero hay muchas. Y así lo podemos ver en el Frente Amplio también, y así. Yo creo que es interesante ver cómo se va consolidando algo que en el fondo estaba. Yo recuerdo ese tipo de expresiones como socialista de la cintura para abajo, tonteras como esa que uno escuchaba antes comúnmente, y se lo escuché a un diputado actual en alguna ocasión. Eh, ya de algún modo han quedado atrás, porque en el fondo se está asumiendo que con toda naturalidad que uno puede llegar a opciones que son de mayor libertad en todo sentido. Isadora, ¿tú qué piensas de lo que estábamos conversando, de lo que, sobre todo lo que señalaba Lucas hace un rato? Mira, dos cosas. Obviamente tú en algún momento mencionaste lo del parlamentarismo y el sistema semipresidencial, que esperemos que haya luces de eso en la nueva constitución. Anda a saber. Pero mientras no sea así, hay que entrar a jugarles en el mismo juego a los partidos grandes, porque lo que tú estabas diciendo, claro, tú tienes un presidente, pero tienes una coalición a la que tiene que responder. Entonces lo que hay que hacer es jugarles el mismo juego, armar una coalición que pueda representar estos valores y ser la coalición de un presidente liberal. El espacio está, o sea, hay un centro que está vacío de liderazgos, pero no vacío ni de ideales ni de gente que está dispuesta a seguirlo. De nuevo, la elección de Boric y la elección de Sichel demuestran que el cambio cultural ya no es izquierda-derecha, sino libertarismo-autoritarismo. Nos fuimos en esa dirección. Y aquí lo del cambio generacional es demasiado importante. Se le criticó mucho a Briones esa franja que tuvo, donde venía a enterrar un poco a Pinochet, pero lo denunció precisamente. A mí particularmente sí me gustó, porque mostró al clásico de derecha y al clásico izquierda usando a Pinochet para sus propósitos específicos, ¿cachai? Una weá que es literalmente de nuestros papás para atrás. Hoy en día, la gente que todavía se cuelga de Pinochet, ya sea como si mi general estuviera aquí, o por el otro lado, Pinochet es el máximo genocida, que bueno, no lo negamos, o sea, eso no tiene nada que ver, pero estos polos, de nuevo, se están poniendo cada vez más a la izquierda, y si vemos, por ejemplo, el Lavín versus Jadwe, que era voten por Lavín para no sacar a Jadwe, voten a Jadwe para no sacar a Lavín, no funcionó. Eso ya no es. Ya no es la Guerra Lo que pasa es Fría. que La Lavín generación Guerra yo Fría creo que se fue. da por ganada la batalla, es el tema. Entonces estaba diciendo, bueno, voy a pasar al siguiente espacio. Sí, que leyeron mal el escenario. A Mm, fin de cuentas leyeron mal el escenario porque siguen sí, pensando en la dicotomía Guerra Fría, pero la mm, generación de votantes ya cambió, y cambió no solo por una cosa de evolución de los ¿cómo se llama? Ideales liberales, sino también eh, por la pandemia. A fin claro. de cuentas no podemos negar la influencia que tuvo el hecho de que la masa de votantes de mayor edad no fue. Y como no fueron a votar por el clásico izquierda-derecha, autoritarismo y derecha, autoritarismo de izquierda. Esos no fueron. Se Pero levantó una en ese, masa que en antes ese, era... en esa perspectiva, si que fuese totalmente así, significa que la gente, que hay un gran interés en la política, porque fueron a votar una exacto, ahí va cantidad ahora. impresionante de personas para una primaria. La generación, sí, no, totalmente. Y ahí va mi siguiente punto. La generación millennial y la generación Z, sobre todo la generación Z, la actual ahora, que están recién siendo mayores de 18 a 25 más o menos, esa generación está muy involucrada políticamente, porque han llevado la carga de tanto el neoliberalismo como del populismo, sobre todo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Tú no vas a encontrar ninguna generación Z que no tenga al menos alguna posición política que quiera defender. Por eso está lleno de social justice warriors por un lado, y también de los Proud Boys en el otro, pero es gente que en este momento está demasiado involucrada en la política porque generacionalmente no tienen otra opción.
El cambio climático, por ejemplo, ha sido una bandera que ha levantado mucha gente porque a todos nos importa. No hay millennial que no le importe el cambio climático, y si hay alguno que no le importa, es el contestatario que quiere tratar de negar el cambio climático antropocéntrico. Entonces, en este minuto, hay tantas batallas a nivel físico, terrenal de hoy en día, el estallido social, la pandemia y los problemas que podría agarrar con respecto al autoritarismo. Se está viviendo. Es imposible en este minuto que una generación joven que vive las consecuencias de ya sea cualquiera de los procesos, ¿cómo se llama?, políticos culturales de los 70 en adelante, no tenga una opinión. Entonces siempre se pensó que esta generación era apática. No, era la anterior, era la generación X. Esa era la apática. De nosotros para adelante sí nos importa. Bueno, yo soy Entonces, X, así. sí, pero tú sabes que el milenio es un horario. Lo tenemos en nuestro lado. Yo también Entonces soy se abrió X. todo eso. No. ¿Mm? Estamos por ahí. No, Entonces, no, nosotros todos pero estamos por ahí. en mi tiempo estar interesado en algo, cualquier cosa, era un motivo de vergüenza. Sí, claro. Claro. La apatía era la parada cool, no estoy ni ahí, era, Sí. o El sea, Chino Río diciendo no estoy de ahí. Con Nirvana de fondo. con Nirvana de Con fondo, Nirvana. Claro. era una cosa, no sé, y a medida que yo nunca me califico como millennial, pero también quepo en X, y entonces yo empecé a ver que las nuevas generaciones tenían color, no eran grises, no eran como apáticas, no hacían como de la desidia un valor. Esta gente que se disfrazaba, los Pokémones, los pingüinos, entonces yo vi que los más jóvenes tenían color, eran más fosforescentes cuando nosotros éramos más grises. Y esa cuestión lo encuentro fascinante. Gloria Álvarez definía como Millennial 1, que serían tu generación, ya Millennial 2, ya estaríamos como con la ISA, y yo creo que los Millennial 2, ¿cierto? Como del 85 para adelante, en Chile fueron totalmente pioneros en volver a reactivar ese tema político. Justamente yo creo que ahí la generación de Jackson, Boric, Camila Vallejo, de alguna manera lograron reactivar, cambiaron el no estoy ni ahí, iba a decir cambiaron el Mecano y el Jingo, pero hasta hay una diputada de RD que estuvo en Jingo, entonces de alguna forma no cambiaron, sino que evolucionaron de Jingo a Revolución Democrática. Porque evolucionaron. Claro. Realmente lo de los Pokémones. Y fue justamente, te diría, los que eran 1 o 2 años mayores que los Pokémon a nivel generacional, ¿cierto? Que lideraron ese cambio. Y a mí me pasó con Evópolis que, claro, Evópolis es un proyecto que a mí me gusta mucho, pero es un proyecto muy de generación X. Sus líderes son de la generación X, su estética es generación X, tiene esa cosa beige o vainilla, ¿cierto? De esa generación, esa falta un poco de colores. Lograron demostrar de alguna forma y lograr ganar ese último espacio de participación, porque de alguna manera los boomers, que fueron los que controlaron la política del país desde el 90 hasta la fecha, una generación que probablemente es la generación que más tiempo en el poder ha estado en la historia de Chile, fueron los millennials los que ya lograron desafiar, oye, abuelo, jubílate, pero los papás no alcanzaron a disfrutar de ese poder, ¿cierto? Vimos una generación, estoy pensando en los lagos Weber, que aparte hay una cosa biológica, ¿no? Es hijo de un expresidente, en las Toá, en los Velasco, en los Orrego, que fueron muy secundarios a su lucha generacional. O sea, fueron siempre la joven promesa hasta que llegaron jóvenes de verdad y lo lograron jubilar. El único caso más o menos exitoso ahí fue Meo, que logró estar, ¿cierto?, en la papeleta, como decía él. Y dentro de la centro derecha les fue mejor que a la centro izquierda. Y yo creo que ahí Evópolis es la gran novedad, porque fue el último como bocanada de aire de la generación X para decir, oye, si es que algo tenemos que decir en el debate público. Y bueno, son muy hijos de su tiempo, ¿cierto? Pero claro, nosotros desde Libre nos preocupaba justamente esa falta de liderazgo millennial en el liberalismo que no se ha hablado ni los hechos, que no sea ese sector más bien como
que había entrado al Frente Amplio. O sea, se Fíjate que, podía claro, generar algo en el centro. hay un gran pragmatismo en ambas figuras que tú mencionas, porque por un lado, Evópolis yo creo que ha logrado seriamente acumular poder y de esa manera obtener, como tú decías, diputados, incluso en un momento determinado haber obtenido los dos senadores de la Araucanía, los dos diputados de la Araucanía. Bueno, se fue la senadora, pero no por un efecto electoral, sino simplemente por un efecto de que, bueno, tomó una Tres decisión personal. ministros, tres Tres ministros, ministros, o sea, claro. Exterior, Hacienda, Entonces, Transporte, es un ministerio importante. y si tú revisas las subsecretarías también, direcciones, seremías, incluso en la región de Valparaíso ha tenido siempre sobredimensionada su presencia en cantidad de seremi, por dar algunos ejemplos. Y así también lo vemos en otras regiones del país, en la Araucanía, prácticamente en todas hay seremi. Y, y en cargos importantes, CGGOV, por ejemplo, o sea, los voceros. Creo que el último que se integró fue el de Punta Arenas, justamente Magallanes, de Evópolis. Entonces, como vocero, se llegó. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Que efectivamente hay una cuota de pragmatismo en política y que implica negociar con los socios que son conservadores, que son nacionales populares, etcétera, que están ahí. Es una cosa chica, es una expresión pequeña, pero está agarrando fuerza, pues Desbordes Nacional Popular, por ejemplo. Salió cuarto. Pero es una expresión, a eso me refería. Y esos mundos están ahí y tienen peso. O sea, y se unen al mundo conservador, se unen a un mundo que se dice social cristiano, pero a mí me suena simplemente conservador. O sea, no, yo no sé, la verdad que no creo mucho en eso. Eh, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, pensar que el senador Chaguán sea algo distinto a un conservador. Y así, digamos, uno podría empezar a revisar varios nombres. Pero a lo que voy yo, me da la impresión de que, claro, hay una necesidad, un pragmatismo, y eso es lo que yo temo, por eso ahí tengo una pequeña diferencia, que independientemente el que esté en la presidencia va a terminar siendo igual un poquito con la fuerza inercial de la cantidad de diputados, la cantidad de lo que sea, dificultando un poquito el proceso de un avance hacia el liberalismo que vivimos día a día los chilenos, finalmente. Por eso Pero estamos... ¿en qué crees que va a ser difícil? Porque yo pienso, si llega a ganar siendo independiente, estoy hablando del ganador de Chile Vamos, ¿cierto? Si llega a ganar la presidencia siendo independiente, teniendo más o menos la mayoría de líderes partidarios, porque el PRI probablemente, lamentablemente, va a desaparecer, ¿cierto? Porque ya cambiaron la ley de fusión de partidos y el PRI había sobrevivido con el Partido Humanista fusionándose constantemente. Y Ahora es muy también pienso que probable, Evópolis la tiene difícil. Evópolis la tiene no, difícil también. yo creo que ¿Cuánto es el porcentaje que requiere? no, 5%, no, yo creo que Evópolis ya está lo suficientemente instalado como para mantenerse como fuerza política. Pero el PRI, por ejemplo, no tiene diputados, no tiene constituyente, no ha tenido una fuerza real y se ha fraccionado como 5 veces desde que los conozco. Entonces, posibilidades yo creo que tienen altas posibilidades de desaparecer. Y después tenía una UDI que está súper, que es por fin la nueva generación, que ya anda por los 50, ya llegó al poder, ¿cierto? Y tiene un compromiso con el neoliberalismo fuerte. En RN, como tú decís, perdió la tesis nacional popular dentro del partido. También hay una tesis neoconservadora que Sí. ganó. Y Evópolis siempre ha sido liberal en lo económico. Entonces, vemos que es muy probable que en términos de liberalismo económico, con rango alto de pragmatismo, van a estar todos los partidos alineados. Sí, eso sí. En términos de libertades morales, va a ser difícil que se siga avanzando porque el camino está ya más o menos dirigido, ¿cierto? Va a haber una fuerza, tanto liberal en el caso de Bópoli y otros independientes que van a salir, y la izquierda que en general, hasta la ADC o la gran mayoría de la ADC, hacia la izquierda son muy liberales en lo moral. Entonces, va a ser difícil que se detenga. O sea, la UDI no va a poder tener poder de veto para frenar ciertos avances de libertades morales. Y las cosas económicas, probablemente la administración va a depender mucho del presidente de la República. Entonces, yo sí le veo mucha posibilidad a un liberalismo en la praxis que se dé. Lo que quizás más me preocuparía es, al ser Sebastián Sichel un independiente, la imposibilidad, por temas prácticos, de dejar una posta
real, ¿cierto? Hacia nuevos liderazgos, hacia nuevas generaciones, hacia un nuevo grupo que más o menos represente eso, siendo que pueden haber, ¿cierto?, otros liderazgos más conservadores con más fuerza para que la generación de recambio sea de esa línea. Estoy pensando, no sé, evidentemente yo le veo más futuro a Diego Chalper que a Chaguán para los próximos años a nivel presidencial, por ejemplo, dentro de RN, ¿cierto? O le veo más posibilidad a Jaime Belolio que a, no sé qué más está en la UDI. ¿Qué más está en la UDI hoy en día? Oye, pero Un Lavín eso igual Eva renovado. Hoffman, no puedo ponte dejar tú. pasar eso. O sea, tú le ves algún futuro a Diego Chalper, con todo el respeto, digamos. Porque Probablemente sí, o sea, probablemente o sea, por algo ganó la Secretaría General y es de los más ideológicos de ese piño. O pero sea, digamos, estamos hablando de votación popular, estamos hablando de influir o simplemente influir en la trastienda del... no tengo idea, porque la votación popular uno no sabe. Sichel ahora arrasó, o sea, llegó casi al 50%, y él había perdido 2 elecciones de diputado anteriormente. Entonces, haber perdido una elección no te quiere decir que no Bachelet perdió de candidata a concejal, o sea, el puesto más Sí, bajo que se pero puede aspirar, y ganó la espérate, presidencia. eso fue en Las Condes, ¿no? Sí. Ah, No, pero lo que voy es que el personaje se crea después de la candidatura de concejal. ¿Cachai? La sí. candidatura de Sebastián es lo mismo. Entonces, Mm. yo no sé si Charper arrasará algún día o no, pero el tema es que uno no sabe cómo se va convirtiendo No, esto después. Yo creo que el conservadurismo se va a renovar dentro de RN y la UDI. Van a intentar hacer un recambio generacional importante. Yo veo ahí la figura de Charper y en la figura de Jaime Belolio, respectivamente, los liderazgos que tienen para futuro. Probablemente si José Antonio Kast le va mal en esta elección, va a tener que también renovar sus cuadros. Ahí tienen a la Marinovich como una de las figuras quizás principales al respecto. Entonces, vamos a ver una reacción conservadora dentro de Chile Vamos, no menor. Igual hay mucha gente que tiene esta idea de que Occidente está en peligro y que la manera de conservarlo es que seamos como una especie de teocracia, que vivamos como casi unos Amish, que el Occidente no es de innovación, no es el mirar para adelante y avanzar en bienestar, en ciencia, en un montón de cosas. No, es es la familia tradicional con roles y perspectivas sumamente restrictivas. Hay mucha gente que cree eso. Y es una mezcla entre boomer no jubilados políticamente y al mismo tiempo cabros chicos centennial, muchas veces de alguna forma tan contraculturales que dicen, no sé, volver a este cuento de la criada, bueno, los famosos incel y todo ese grupo de ultraderecha, los Proud Boys, como decía la Isa, en mi tiempo era los alt-right, se cambian de nombre, pero al final son neoreaccionarios de alguna manera. Y los neoreaccionarios son una mezcla entre gente muy mayor, que ya no aceptó los cambios nomás, y cabros chicos contracultural y de puro rebelde, como la norma es ser social justice warrior, como decía la Isa, ¿cierto? La nueva moda contracultural, donde ellos encuentran rock, donde encuentran la irreverencia, es ser de una ultraderecha, casi de forma irónica. Espero que sí, pero de seguro que se lo crea así mismo. Claro, pero se lo creen, pero lo manifiestan estéticamente de una forma muy irónica. El Pepe la Rana, ¿cierto? Toda esa, la guerra de memes. es muy cierto. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando el programa. Más que, bueno, agradecerles, han dado una visión bien completa de lo que es el liberalismo en Chile, su perspectiva de futuro. Tienen ustedes un proyecto, un movimiento. Además, nos conocimos en el marco de Evópolis, entonces efectivamente hay mucho que hemos aprendido en este programa y mucha perspectiva hacia futuro. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Y bueno, Isaura, te dejo la palabra porque evidentemente seguramente tienes muchos apuntes que comentar y luego los chicos obviamente la despedida. Yo iba a pasar un poquito a estas nuevas fuerzas políticas que se han estado configurando. Uno pensaría que, por ejemplo, post-estallido, algo así como la lista del pueblo, que supuestamente surgió tanto,
se convirtiese en una fuerza política importante, y eso es lo que se veía venir, pero parecía que estos ideales están de atribuirse la lucha, atribuirse los ideales del pueblo y atribuirse lo que significaba el cambio real, no les salió, está claro que no les salió. Yo sigo considerando que ellos son como la asamblea de la UPLA, que jamás salieron de la universidad y juran que así funciona la política, levantando a dedo a quien escogemos. Entonces también este reciente resquebrajamiento que ha tenido esta supuesta nueva fuerza política, que supuestamente la gente votó por ellos porque eran independientes, en un rechazo a las élites políticas, tampoco salió. Entonces, creo que va a haber, y me interesa mucho cómo van a salir las elecciones del Congreso, pensando que esta fuerza política que parecía haberse armado suficiente como para dar un gran impulso a los independientes, no salió. No salió. Leyeron mal la cosa o se tomaron las atribuciones que ellos decían que no se iban a tomar. Entonces, este neoconservadurismo de izquierda, que en un momento yo le tuve mucho miedo, me tinca que tampoco va a pegar tanto. Tal como se ha ido fragmentando un poquito la alt-right, que de a poquito estos grupos ya sí, quedan células radicales bastante importantes, pero también se les ha ido cayendo harta gente después de ver que, por ejemplo, todos los de QAnon que juraban que Trump iba a resurgir de la ceniza, no pasó. Entonces, de a poco este desilusionamiento va a empezar a mover gente hacia un centro más racional, más piola, bien amarillo fosforescente como queremos hacerlo nosotros, pero que a fin de cuentas los ideales que se proponen dentro del liberalismo son bastante más, ¿cómo podríamos decirlo? Obvios. Son como, estas son las cosas simples, obvias que hay que hacer, en vez de tener que tratar de llevarlo desde los autoritarismos de los polos de la herradura, como lo veo yo. Entonces, creo que ya viendo estos fragmentamientos, la gente se empezó a aburrir un poco del extremismo. Claro, en algún momento mucha gente estaba por el estallido social y la cosa, y ahora es como, ya, pues paren de quemar weá. Así ya entendimos, ¿no? Todos queremos cambios sociales, pero ya paren de quemar weá. Pues ya, ¿cuántos kioscos no han podido resurgir? Estamos a la mitad de una pandemia, la gente está atorada en las casas, los negocios están fracasando, ya, pues cabros. Entonces, todo eso va a decantar a una sociedad que va a estar buscando el centro centrado, valga la redundancia. La gente más racional, que diga, cabros, estos cambios se hacen así, sí, tienen que ser cambios radicales, pero no quemando ni la casa, ni mandándonos a las mujeres de vuelta a la cocina. Estoy poniendo los dos ejemplos de los polos con los que estamos luchando hoy en día. Se viene súper interesante, si bien entiendo el punto que estabas diciendo con respecto a que la presidencia no implica que el liberalismo se tome el Congreso, se tome el país de una manera, ¿cómo se llama?, concreta. Bueno, nos toca la pega a nosotros entonces. O sea, nos toca a nosotros levantar liderazgos liberales, centrados, buena onda, con rock fosforescente, que apelen a este sentido común, que es el menos común de los sentidos, y empezar a crear esta fuerza política que sí sea el respaldo que le queremos dar a una presidencia liberal o futuras presidencias liberales. Entonces, hay que levantar la raja y empezar a formar la gente que lleve este cambio cultural de manera concreta. En esa estamos, por eso tenemos libre, cabros, únanse, acá hay harto rock, y cuando estemos en Chile vamos a armar los medios carretes post pandemia, así que libres, cabros. Libres Chile en Instagram y todos los demás. Le dejo la palabra a mis amores. Yo quería decir algo que todo esto es posible mientras el liberalismo no nos coopten, digamos, no nos pase lo mismo que ahí está el pueblo y que nos den ganas de ganar 7 millones de pesos y digamos que no nos tratemos de convertir a las élites y dejar afuera a otros. Y yo estoy pensando porque estoy estudiando un poquito la Revolución Francesa y resulta que en un momento, antes del terror, la cosa se estabilizó. Pero ahí como decidieron ya, sí, los derechos del hombre, pero ya esto de que todos somos libres e iguales, como mucho. ¿Qué tal si somos libres e iguales los ciudadanos activos, que son los hombres mayores de 25 años, que tienen cierta cantidad que pagan cierta cantidad de impuestos al año y el resto no? Y ahí, cuando pasó eso de que
unos pocos eran los activos que tenían acceso al poder y la gran mayoría se convirtió en ciudadano pasivo que obedecía. Ahí los jacobinos se levantaron porque antes estaban desperdigados y ahí empezaron los grandes terrores. Digamos, acá el tema definitivamente es el acceso, entonces sí, no sé si Libres se convierte en un partido político y empieza a decir, ya, ahora que yo tengo las llaves de Castillo, yo me las guardo y nadie más entra, ahí de nuevo empezamos con el tema. Eso creo yo. Y eso, claro, es renovación constante. Porque justo la Isa mencionaba la lista del pueblo, y yo, de alguna manera se da que estos dos proyectos populistas, institucionalizados en alguna medida, que podía ser la lista del pueblo y el partido de la gente, pueblo y gente de alguna forma, como metáfora, ¿cierto?, de este populismo, por así decirlo, estaba a la izquierda, y todo este fraccionamiento, al contrario de la unión de lo que fue Boric en el Frente Amplio y en la izquierda, y ganando fuerza, fue de alguna forma que el acuerdo del 15N le ganó a la violencia del estallido del 18 de octubre. Entonces, de alguna forma, el proyecto institucional, no populista, pero sí renovador de Boric en el Frente Amplio, le ganó al proyecto populista desorganizado, que al final terminaron todos estos santos jacobinos, terminaron siendo igual o peor, y probablemente mucho peor que el resto. Y al lado contrario, en el centro y la centro derecha, pasa parecido entre el Partido de la Gente y el caso de Sichel, porque de alguna forma Sichel demostró que como independiente, de centro y liberal, podía ganar una primaria en la centro derecha, uniéndose institucionalmente, que era un poco lo que iba a representar París o el Partido de la Gente, y ahora se quebró, ¿cierto?, con Lorenzini. Entonces vemos cómo Boric y Sichel son las versiones no populistas de los proyectos, de lo positivo que sí encarnaba la lista del pueblo y el Partido de la Gente, que encarnaban algo positivo, pero de forma populista. Bueno, Sichel y Boric son la versión antipopulista de estas añoranzas en ambos casos, tanto en la centro derecha como en la izquierda, de renovación. Sí, era una cosa absolutamente necesaria, era una cosa absolutamente entendible, que se necesitaba un recambio generacional importante, porque de alguna forma sin eso seguimos con todo este tema constantemente de estos grupos, como le gusta decir, como aburguesándose o burocratizándose, como dicen en el lenguaje de izquierda universitaria, ¿cierto? Que es lo que decía la Bea un poco con respecto a este símil con la Revolución Francesa. Entonces, la idea es esa. Yo creo que nosotros hacemos un compromiso de eterno rock, y si no, que nos reemplace. Pero ojo, las instituciones importan, porque en la Revolución Francesa también hubo un bloqueo institucional. El directorio y por otro lado la asamblea estaban en una pugna que no se podía resolver, no había ninguna manera, y el bloqueo se resolvió precisamente porque se disuelve todo y dentro el directorio toma el poder y luego eligen al primer cónsul. Entonces el tema efectivamente constitucional es importante, porque no nos serviría para nada tener, no sé, un liberalismo ilustrado a la napoleónica para la sociedad, porque el matrimonio democracia con, ¿cómo se llama?, con liberalismo, con mercado también, con capitalismo, es un poliamor en ese sentido, ha sido muy fecundo, ha sido muy, muy fecundo. Y probablemente es el camino que sería mejor para Chile, para inventar, consolidar eso, terminar el capitalismo de amigotes que por momentos tenemos, con los abusos, los graves abusos, y por otro lado, abrir las puertas a una construcción de abajo hacia arriba, en que los proyectos personales de cada uno sean respetados y que la asociatividad sea realmente libre y no llena de cortapisas y que no solamente que rompan con el mercado, sino con todos los proyectos que se pueden generar dentro de la sociedad. Bueno, chiquillos, les agradezco muchísimo la presencia ahí ¿cómo se decía? Down Under. Y por supuesto también desde la capital del Reino de Chile, Santiago, que me va a recibir mañana por primera vez después de mucho, mucho tiempo. Así que por ahí andaremos
y más constantemente. Así que bueno, les agradezco mucho, que estén muy bien y nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Y a ustedes, amigos, en casa, sea que nos están viendo en directo por Facebook o en las miles de repeticiones que puede haber en YouTube, que tengan una buena semana o el día que sea que vean esto. Chao, que estén muy bien. Hola, bueno, ¿Estamos en vivo? No. Estamos en según vivo yo, todavía, no, que generalmente no, sí lo cierro pasa. todo. Espérate, que no cierro.